Me llamó el otro día y me pidió que nos viéramos en Nueva Orleans, solo para relajarnos y olvidarnos del trabajo y la boda. ¿Sabes? Solo quiero divertirme. No estamos casados. Te lo prometo. Si estuviera casada, bueno, quizá no sería tan explosiva al respecto, pero no lo negaría. Pero lo sabríamos. No diría que no estoy casada si alguien me preguntara. Toni Braxton acaba de revelar a Birdman, y ahora es difícil mirarlo con los mismos ojos. Durante años, permaneció a su lado, en silencio, pero ese silencio simplemente se rompió. Tras un compromiso de casi 5 años, se dice que la cantante se casó con el rapero Birdman el 8 de agosto del año pasado y se separó tan solo 48 horas después. Ahora la gente vuelve a ver esos viejos videos y ve algo que se perdió la primera vez. ¿Qué tal? Porque en cuanto escuchen lo que confirmó, empezarán a preguntarse qué sucedió realmente entre bastidores. No se trata solo de amor, se trata de imagen, control y de lo que se negó a seguir cargando. Toni Braxton no es ajena al desamor. Después de todo, se ganó la vida cantando sobre ello. Pero lo que sus fans no esperaban era la montaña rusa que trajo consigo su relación más inesperada. Birdman. Sí, Asa Birdman, el magnate tatuado de Cash Money Records, conocido más por sus peleas de rap y sus parrilladas que por sus baladas románticas. Los dos sorprendieron al mundo por primera vez en mayo de 2016, cuando confirmaron su relación. Para algunos, parecía que eran polos opuestos que se atraen. Pero tras los titulares incómodos y las reacciones confusas de los fans, se escondía una conexión sorprendentemente profunda, y se intensificó aún más. Así que, cuando Birdman habla de lealtad, no solo la susurra, sino que la expresa abiertamente. Y eso era precisamente lo que atraía a Toni. En entrevistas, lo llamaba su amable gángster, alguien que había pasado por muchas batallas, pero que aún la sostenía en los momentos más difíciles. Pero solo unos meses después, el cuento de hadas se desmoronó. Para enero de 2019, los rumores de una ruptura llenaron la prensa sensacionalista. Toni incluso limpió su página de Instagram. Los fans asumieron que la boda se había cancelado. Pero, como suele suceder en la vida de Braxton, nunca es tan sencillo. En abril de 2019, los rumores se revirtieron. Toni y Birdman seguían juntos, y en noviembre de 2003, ella publicó una foto discreta en línea, sin pie de foto. Solo ellos, sentados cerca. Era sutil, pero decía mucho. Nunca se habían separado del todo. Al menos, no como la gente pensaba, pero entonces llegó el 2024, y con él, una nueva dosis de confusión. En Instagram, Toni publicó esto. Mi querido amigo Birdman y yo no estamos casados. Nunca me he casado. Ambos estamos solteros. ¿Será otra ruptura? ¿Una estrategia de relaciones públicas? ¿O simplemente Toni hace lo que hace, estrangulando su vida privada y dejando que el público vea solo lo que quiere? Y no ayuda que Birdman traiga su propio caos. Durante años, Birdman ha enfrentado preguntas sobre sus relaciones, desatadas por sus besos en cámara con Lil Wayne. A primera vista, parecía troleo, pero las preguntas quedaron grabadas. ¿Fue cariño paternal o algo más? Y para Toni, ahí es donde las cosas se complicaron aún más. Tras bambalinas, fuentes dicen que el círculo íntimo de Braxton estaba preocupado, no por la reputación de Birdman en el hip hop, sino porque la confusión pública en torno a su comportamiento también podría convertirse en noticia para ella. ¿Respetarían los fans una historia de amor envuelta en rumores? ¿Estaría bien Toni Braxton, criada en el gospel, junto a un hombre acusado de juegos gays por sus propios exartistas? Fue entonces cuando Toni tomó su decisión. Mantuvo la relación, pero también guardó silencio. Nada de boda. No hubo ruptura pública. Solo ambigüedad. Y para alguien como Toni Braxton, cuya carrera se ha basado en el desamor, uno pensaría que estaría harta. Pero quizás esto no era desamor. Quizás era control. La relación entre Toni Braxton y Birdman ya era bastante confusa para el público. Pero las cosas se complicaron aún más cuando el pasado de Birdman empezó a pasarle factura. Durante años, los rumores sobre sus aventuras lo habían perseguido, principalmente por una cosa, su costumbre de besar a Lil Wayne en los labios. Y no fue algo aislado. Hubo múltiples videos, a lo largo de los años, que mostraban a Birdman dándole besos a Wayne, no en la mejilla ni en broma, sino en la boca. Y cada vez que aparecía un nuevo video, Internet explotaba en especulaciones. Birdman siempre insistió en que era una relación padre-hijo,
que había criado a Wayne como si fuera suyo desde los 12 años, y que en la calle nunca se sabía si se volvía vivo a casa. Así que el beso, a sus ojos, era una señal de amor y protección. Para él, se trataba de la familia. Pero para el mundo exterior, sobre todo para un mundo no familiarizado con ese tipo de afecto en el hip hop, parecía algo completamente distinto. Y entonces Turk, otro ex miembro de Cash Money, echó más leña al fuego. En una entrevista, Turk admitió que Birdman también solía besarlo, a veces delante de mujeres, a veces con otros chicos, y le restó importancia, diciendo que todos los hombres tienen sus juegos gay, que juegan con sus amigos, y que eso no significaba nada. Para él, era simplemente su estilo. Pero para Toni Braxton, quien creció en un hogar pentecostal estricto, donde incluso usar pantalones de niña estaba prohibido, esto no era solo cultura callejera, era reputación. Fue la prensa, fue la imagen. Y por mucho que ella hubiera entendido a Birdman en privado, el público ya había tomado una decisión. La reacción no solo fue contra él, sino también contra ella. La gente cuestionó su buen juicio. Se burlaron de ella por ser demasiado elegante para verse atrapada en el caos de Birdman. Se preguntaban por qué no se había marchado, o al menos no había hablado. Pero Toni no dijo nada. Dejó que los titulares se extendieran mientras seguía publicando fotos con él. No intentó desmentir los rumores, tampoco los combatió. Ella simplemente se quedó en silencio, y ese silencio lo decía todo. Para algunos, parecía madurez. Como si Toni estuviera eligiendo el amor por encima de la imagen. Pero para otros, parecía un compromiso, como si se estuviera dejando arrastrar por el caos de un hombre, incluso si eso ponía en riesgo todo lo que había construido durante décadas. Birdman siempre había sido él mismo, sin complejos. No explicaba mucho, y cuando lo hacía, solía ser en forma de una negación rápida. Soy un gángster de pura cepa. Pero el problema no era lo que él creía, era lo que la gente creía de él, y esa nube seguía a Toni a todas partes. Hay una razón por la que Toni siempre ha sido reservada con su vida personal. Ha tenido que reconstruir su imagen más de una vez. Ha quebrado. La habían descartado. Sabe lo que significa protegerse, y quizá por eso, incluso en medio de los rumores más extraños sobre Birdman, mantuvo la calma. No le debía ninguna explicación a nadie, y tal vez, solo tal vez, creía que si la gente la conocía de verdad, entendería por qué se quedaba. Pero lo que vieron fue a una mujer que una vez fue la imagen de la clase y la elegancia. Estar junto a un hombre que no pudo pasar 5 años sin ser tendencia por las razones equivocadas. Y para el público que observaba desde la barrera, eso hizo más difícil distinguir a Toni, la artista, de Toni, la mujer que eligió el silencio antes que el escándalo. Porque, aunque Toni Braxton siempre ha cantado sobre el desamor, esta vez no estaba claro si era ella la que sufría o si simplemente estaba eligiendo amar a su manera. Mucho antes de que Toni Braxton se viera obligada a defender una relación poco convencional con Birdman, antes de los titulares, los rumores, ya existía un patrón. Toni enfrentaría dificultades, y el mundo respondería con juicio, no con compasión. Ese patrón no comenzó con su vida amorosa. Todo empezó con su primera bancarrota. A finales de los 90 y principios de los 2000, Toni Braxton sorprendió al público al declararse en bancarrota tan solo unos. Pero entre bastidores, estaba en la ruina, devastada financieramente por un contrato previo a la grabación y agobiada por los gastos recuperables que muchos artistas desconocen. Pensó que participar en el programa de Oprah Winfrey le ayudaría a contar su versión de los hechos. Imaginó una conversación honesta y vulnerable que ayudaría a la gente a comprender lo que la industria musical les hace a artistas como ella. Artistas que venden millones de discos, pero se llevan menos de $2,000 en regalías. En cambio, la sorprendieron. Oprah dijo que la admiraba profundamente antes de la entrevista, que la consideraba un modelo a seguir, incluso una heroína. Pero cuando las cámaras rodaron, el tono fue frío. Oprah no hizo preguntas con empatía. Presionó a Toni sobre sus decisiones financieras, cuestionó sus gastos y le profirió lo que pareció una reprimenda pública. El momento más doloroso llegó cuando Oprah sacó a la luz el rumor de que Toni tenía cubertería Gucci. Esa frase, para Toni, fue inolvidable. Más tarde dijo, para el público en casa, pudo haber parecido una muestra de amor duro. Pero para Toni, fue una humillación innecesaria. No estaba allí para presumir de su estilo de vida.
Estaba allí para explicar cómo un sistema defectuoso la había desangrado, cómo su discográfica se había llevado casi todo, cómo se había visto obligada a cubrir gastos de los que la mayoría de los fans nunca se enteran, gastos de giras, videos musicales, peluquería, maquillaje, viajes, todo deducido de sus ganancias. Pero Oprah no se fijó en eso, se centró en la imagen. Y Toni, en lugar de ser vista como una víctima de la explotación de la industria, fue retratada como descuidada, materialista y irresponsable. ¿Y lo peor? Oprah nunca se retractó. No hubo disculpas ni aclaraciones. El daño ya estaba hecho. Después de esa entrevista, Toni cambió. No de la noche a la mañana, pero sí notablemente. Se volvió más reservada, más reservada. Ya no hablaba con tanta libertad en las entrevistas. Dejó de esperar que los medios le dieran el beneficio de la duda, porque si incluso Oprah, una mujer negra con su historial de superación, podía atacarla así, ¿quién no lo haría? Para cuando Oprah la humilló en directo, el daño ya estaba hecho entre bastidores. Toni Braxton entró directamente en la industria musical con una voz que podía silenciar a cualquiera, pero nadie le advirtió que el silencio no paga las cuentas. Y mientras el mundo la señalaba con el dedo, diciendo que vivía con demasiado lujo o que había tomado malas decisiones financieras, la verdad era mucho más cruda. Toni Braxton no se declaró en bancarrota por haber malgastado millones. Se declaró en bancarrota porque, para empezar, nunca recibió esos millones. Tras años cantando en la iglesia, criada en un estricto hogar pentecostal, donde los pantalones estaban prohibidos y la música secular estaba vetada, Toni finalmente tuvo su oportunidad. Cuando firmó su primer contrato discográfico, pensó que era un sueño hecho realidad. Pero, entre los trámites, se escondían las mismas trampas que habían engullido a tantos artistas negros antes que ella. No importaba que llenara estadios, dominara las listas de éxitos o ganara premios Grammy. Según la letra pequeña, Toni era responsable de pagarle a su sello, no solo por la producción musical, sino también por la ropa, los videos musicales, los viajes, las promociones, el estilismo, el glamour, la escenografía, todo. Lo que los fans consideraban un lujo, Toni tenía que devolverlo como si fuera un préstamo. Así que cuando llegó su primer cheque de regalías, que ascendía a tan solo 1,972, no podía creerlo. Había vendido más de 10 millones de discos. Había batido récords con Unbreak My Heart. Y, de alguna manera, estaba endeudada. El público no lo entendía, pero los ejecutivos del sello sí, porque así era a propósito. Cuando se declaró en bancarrota por primera vez en 1998, la gente se rió. Asumían que había gastado demasiado en zapatos y porcelana fina. Nadie hablaba de cómo a los artistas a menudo se les prohibía demandar a sus sellos discográficos, de cómo los contratos podían atraparlos en el silencio. Y como guardó silencio, los titulares escribieron su propia versión de su historia. Pero los problemas financieros de Toni no eran solo contractuales, sino también emocionales. Más tarde admitió que se había dado el lujo de comprar cosas caras para el hogar. Platos elegants, sábanas de 1000 hilos, huevos de Fabergé. No por descuido, sino porque intentaba llenar un vacío. Tras años de que le dijeran qué ponerse, qué decir, qué no gastar, en cuanto pudo respirar, compró lo que la hizo sentir en control de nuevo. Pero no fue solo extraño, fue un trauma. Intentaba recuperar el poder en un mundo que se lo robaba constantemente. Y la habían entrenado para soportarlo desde pequeña. Criada con un padre predicador estricto, a Toni le enseñaron que casi todo era pecado: pantalones, joyas, maquillaje, música profana. De niña, ni siquiera podía celebrar la Navidad. Todo era restricción, represión, obediencia. Así que cuando por fin tuvo dinero, aunque fuera un poco, quiso vivir. Quería tener algo hermoso, algo solo para ella. Y en cuanto lo consiguió, fue castigada, primero por las discográficas, luego por la prensa, luego por Oprah. Y cuando intentó recuperarse, la industria se aseguró de que no fuera fácil. En el 2000, Toni regresó con Él no era lo suficientemente hombre, un éxito de platino que le devolvió brevemente el impulso. Pero después de eso, todo se estancó. Sus 3 álbumes siguientes no lograron el mismo impacto. Intentó adaptar su sonido para competir con nombres nuevos como Beyoncé y Rihanna, pero sus fans no la siguieron, y el sello discográfico no la apoyó como antes.
Era como si estuvieran esperando a que desapareciera, porque la verdad es que, una vez que pierdes popularidad en este negocio, no intentan ayudarte a ascender. Esperan a que te vayas. Para el público, Toni era simplemente la mujer que se declaraba en bancarrota una y otra vez. Un chiste. Un meme. Pero nadie se preguntó cómo alguien tan talentosa, tan exitosa y tan respetada podía estar tan arruinada. Simplemente asumieron que había hecho algo mal. En realidad, Toni Braxton fue el modelo de lo que la industria musical hace con sus talentos más talentosos. Te construyen, te desangran y luego te culpan del colapso. Y por eso, Toni no solo llevaba la etiqueta de quebrada, llevaba la etiqueta de problemática. Arriesgado, demasiado frágil, demasiado dramático, demasiado caro. Ya no era un activo, se convirtió en un lastre. Pasarían años y mucho dolor antes de que el público se diera cuenta de que ella nunca fue la villana de su historia. Ella era el producto, comprada, vendida y archivada cuando dejó de ser rentable. Para cuando se involucró en Birdman, ya había aprendido esa lección. Para entonces, sabía que la industria no la protegería, tenía que protegerse a sí misma. Para cuando Toni Braxton escapó de su segunda bancarrota e intentó reconstruir su carrera, el daño ya no era solo económico, era físico. Años de estrés, presión constante y agotamiento emocional finalmente le habían pasado factura. Y esta vez, ni el talento, ni los premios Grammy, ni las luces del escenario pudieron protegerla. En 2007, a Toni le diagnosticaron lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Era el tipo de diagnóstico que lo detiene todo. No solo por los síntomas, sino por la incertidumbre. El lupus es impredecible. En un momento estás actuando en el escenario, y al siguiente estás en el hospital, sin poder caminar, respirar ni pensar con claridad. Y para Toni, no solo cambió su forma de moverse, cambió su forma de vivir. De repente, ya no podía hacer giras de la misma manera. Tuvo que cancelar conciertos. Las discográficas dejaron de apostar por ella. Las aseguradoras se negaron a cubrir sus actuaciones. Ahora era vista como un riesgo. Y en una industria donde las mujeres negras ya sufren la presión de ser fuertes, impecables y confiables, su enfermedad no se consideraba una tragedia, se consideraba una carga. Pero lo peor llegó en 2023. Toni había intentado ocultar la gravedad de sus problemas de salud, incluso a su familia. Pero una noche, lo sintió. Un dolor aplastante en el pecho, dificultad para respirar y la sensación de que algo andaba muy mal. Fue al hospital, y lo que le dijeron los médicos casi la destrozó. Casi sufrió un infarto agudo de miocardio, de esos que la gente no suele sobrevivir. Toni dijo después, si hubiera tenido un infarto, no habría sobrevivido. No estaría aquí ahora mismo. Los médicos le dijeron que lo detectaron justo a tiempo. Pero el trauma de esa noche nunca la abandonó. Le colocaron un stent en el corazón y le advirtieron que tal vez no podría volver a salir de gira. Le dijeron que su vida tendría que cambiar por completo. Y lo primero que pensó no fue en su carrera, fue en sus hijos. Solo podía pensar en los chicos. Dijo, y odio decirlo en voz alta incluso ahora porque es real. Es la vida real. Pero esto no fue solo un susto de salud. Fue una devastación emocional sumada al miedo físico. Porque Toni no era la única Braxton que luchaba contra algo. Justo un año antes de su propia crisis cardíaca, su hermana Tracy había fallecido de cáncer de esófago. Y ese dolor, sumado a su propia experiencia cercana a la muerte, sumió a Toni en una especie de crisis silenciosa. No quería contarle a su familia sobre el susto del corazón. No quería ser causa de más preocupaciones. Siempre había sido la fuerte, el rostro de la familia, la que tenía los premios y el legado. Y ahora le daba miedo admitir lo frágil que se sentía. Más tarde dijo que creía que Tracy la había estado cuidando, que el espíritu de Tracy la ayudó a salvar su vida esa noche. Y cuando finalmente les contó a sus hermanas lo sucedido, durante la cena, con la mayor dulzura posible, era evidente que la antigua Toni, la que solía cargar el mundo sobre sus hombros, se estaba derrumbando. Pero aún así, no quería compasión. Solo quería paz. Describió la ansiedad constante de vivir con un cuerpo que podía traicionarla en cualquier momento, el miedo a otro infarto. La presión de actuar con normalidad cuando estaba dentro, todo parecía pender de un hilo, y a nadie se le escapa que, a pesar de todo esto, el lupus, la bancarrota, el juicio público,
los contratos fallidos. Toni Braxton nunca dejó de tener que actuar, cantar, estar presente y sonreír, porque ese es el rol asignado a mujeres como ella. Fuerte, serena, silenciosa. Pero esta vez empezó a hablar, no en voz alta, no de golpe, sino despacio, con sinceridad. Empezó a compartir cómo se sentía el lupus, lo que significó su cirugía de corazón, lo que el duelo le afectó, lo que era ser famosa, pero no estar a salvo, respetada, pero aún rota. Y por una vez, la gente empezó a escuchar, no las notas de su voz, sino las grietas de su historia. A sus 57 años, Toni Braxton ya no intenta demostrar nada. Ha vivido suficientes traiciones, suficientes pérdidas y suficiente escrutinio público como para saber que no todos la van a entender. Y quizás ese sea el punto, porque durante décadas, la gente ha intentado definirla como la sensual cantante de baladas, la diva en bancarrota, la mujer que salió con Birdman, la artista que se desmoronó, la hermana que sobrevivió mientras otras no. Y ahora, por fin se está definiendo. Lo que Toni confirma a esta edad no es algo dramático, no es un titular ni una cita sensacionalista. Es la verdad silenciosa e innegable que se ha estado construyendo tras bambalinas. Ella nunca perdió su identidad, el mundo simplemente dejó de escucharla. Confirma que sigue de pie, incluso cuando la industria intentó enterrarla, que sigue cantando, incluso cuando sus médicos le dicen que no lo haga, que sigue amando, incluso cuando la gente no cree que su vida amorosa tenga sentido. Y, sobre todo, confirma que nunca ha dejado de ser Toni. Defectuosa, espiritual, cautelosa, con cicatrices, pero siempre presente. Su relación con Birdman quizá no fuera la que la gente esperaba, pero era suya. Era algo que controlaba. Y después de toda una carrera en la que le decían qué hacer, quién ser y cómo actuar, esa autonomía no tiene precio. Bueno, eso es todo por este video. Amigos, adiós.